blanco y en botella. Atentos, que hoy el ventilador de excusas ha batido récords y el perfume a colonia barata no tapa el olor a chamusquina. Lo de la Dana en Valencia fue tragedia pura y dura, pero lo de las declaraciones posteriores es comedia negra con final abierto. Quédense, porque lo de hoy tiene sobremesa, cuchillos largos y un yo no fui digno de sainete valenciano con banda de música incluida. Pero antes, suscríbete si quieres una España libre de estos políticos corruptos. Continuemos. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha decidido ponerse el traje de Yo pasaba por aquí para hablar de la gestión de la Dana del 29 de octubre de 2024, esa jornada que dejó más de 200 muertes y un país entero preguntándose por qué el sistema de emergencias llegó tarde, mal y nunca. Según él, en ningún momento dio órdenes para activar el CECOPI, ni la UME, ni los avisos de alerta. Y no lo dice con vergüenza, ojo, lo dice como si fuera una virtud, como si los protocolos fueran plantas de interior que se riegan solas. Toda esa responsabilidad, asegura, era de la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas. El presidente, sí, pero presidente a la carta, con foto, discurso y coche oficial, pero sin el marrón del mando cuando arde el mapa. El relato empieza en el restaurante El Ventorro. No es guión de Berlanga, pero casi. Mazón estaba comiendo con una periodista mientras la provincia de Valencia se ahogaba. Esto no lo niega, lo coloca, con naturalidad, como si el menú del día fuera compatible con un episodio de calamidad histórica. Y suelta la perla, no estuvo incomunicado, no estaba sin cobertura, no apagó el móvil y no estaba desinteresado. Vamos, que estaba. Pero mandar, no mandó. Llamadas dice que hizo sin parar. A efectos prácticos, muchas vibraciones, poco contenido. Aquí empieza la filigrana jurídica política. Yo no di ninguna instrucción de gestión operativa, ni técnica, ni de aviso, ni de mando en ningún caso. Repite el mantra para que cale. El subtexto es cristalino. Si la cosa salió mal, el pescuezo es el de Pradas. Si alguien tenía que activar CECOPI o pedir a la UME, era ella. Lo afirma con un énfasis que recuerda a esos jefes que en la oficina firman el bonus, pero cuando la lían dicen yo solo pasaba papeles. Y, para rematar, presume de que a las 5:30 fue él quien llamó a Pradas, media hora después de que CECOPI ya estuviera en marcha, para interesarse por la situación. Ese es el presidente incomunicado, ironiza, intentando darse lustre con una llamada fuera de hora. Llamar después de arrancado el operativo es como entrar al cine cuando ya han pasado los títulos de crédito y pedir que te aplaudan por tu puntualidad. Lo más jugoso viene cuando denuncia una repugnancia de relato machista contra él. Que se está intentando construir una narrativa de ataque por género. Oiga, presidente, con todo el respeto, aquí lo que huele mal no es el machismo, es la gestión. Deslizar esa carta en mitad de una tragedia de esta magnitud es de funambulista político, y del malo. Porque si el mando político no manda cuando hay vidas en juego, ¿para qué narices está? Para la foto del 9 de octubre, sí, para el BOE autonómico, también, para cortar cintas, siempre. Pero para asumir el liderazgo cuando el cielo se cae, ahí, por lo visto, manda la consellera y el presidente se quita los zapatos y se queda en calcetines, mirando el reloj grande que había en la entrada. Lo del reloj es un detalle que roza lo costumbrista. No estaba pendiente de la hora, dice, pero luego nos recuerda que había un reloj bien hermoso. A ver si lo que no había era prisa. Vamos a la política menú degustación. Aquí nadie se salva. Porque mientras Mazón se lava las manos con jabón lagarto, la oposición aprovecha para sacar la regadera de él y tú más. Pedro Sánchez estaría encantado de hablar de la responsabilidad de otros. Faltaría más, mientras su gobierno se especializa en el PowerPoint post-tragedia. Comisiones, anuncios, promesas y, al final, un BOE que llega tarde y a cuentagotas. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, pone su cara de yo habría gestionado mejor mientras en Galicia también han tenido temporales con manual de ya si eso. Santiago Abascal, con su habitual tono de España se deshace por los bordes, exigirá dimisiones en cadena y ejército en cada esquina, pero cuando se habla de reformar seriamente la protección civil, silencio administrativo. Yolanda Díaz convierte cada crisis en un hilo de X con versos libres y mucha empatía transformadora que transforma poco. Isabel Díaz Ayuso haría un si esto me pasa a mí, os enteráis y una rueda de prensa con churros, pero cuando la ola golpea de verdad, delegan su consejero y otra vuelta de molinillo mediático. Carles Puigdemont diría que si Valencia fuera independiente se habría activado la República de Emergencias en 10 minutos, y después pediría una mesa de diálogo con la nube.
María Jesús Montero, siempre con la calculadora, te explica que hay fondos, que habrá más fondos, que los fondos llegarán, que los fondos están comprometidos, y al final la gente sigue esperando la transferencia como quien espera al fontanero que pasa mañana. Volvamos al núcleo. CECOPI, UME, alertas. En una catástrofe, las cadenas de mando no son un sudoku. Hay protocolos, sí, pero también hay algo llamado responsabilidad política. El presidente no necesita ordenar cada paso técnico, necesita dar la orden política de activen todo lo que haya que activar, ya, y asegurarse de que se hace. Si su consellera tenía la competencia operativa, perfecto. Pero el liderazgo es indelegable. Y cuando el presidente se desentiende públicamente de las decisiones clave, queda un hueco negro entre lo que se podía hacer y lo que se hizo. Ese hueco, por desgracia, se llenó de agua y de vidas. Mazón intenta blindarse. Yo llamé, yo estaba al tanto, yo no estaba desaparecido. Es el viejo truco del político que confunde estar informado con estar al mando. Estar informado durante una dana con cientos de fallecidos y no apretar el botón político de máxima emergencia es como ver el incendio desde el balcón con una manguera en casa y decir que no es mi comunidad de vecinos. Y luego, claro, están las hemerotecas. La declaración institucional del Día de la Comunidad Valenciana, el tono de duelo, el recordar a víctimas y afectados, todo eso es obligado. Pero trocearlo con una entrevista en la que te lavas las manos convierte el homenaje en decorado. Que nadie se lleve a engaño. El reparto de culpas no tapa la chapuza sistémica. España lleva años con aplicaciones de alerta que fallan, sistemas que se activan tarde y comunicación pública que es un gallinero. Cada comunidad autónoma tiene su manual, su app, su jerga, su rueda de prensa, su portavoz. En mitad del caos, a los ciudadanos les llega un mensaje críptico o ninguno. Y luego vienen los protocolos se cumplieron como quien recita el rosario. Si los protocolos se cumplen y el resultado es este, el protocolo es el problema. Y si el protocolo se incumple, el problema tiene nombres y apellidos. La jugada de señalar a Salomé Pradas deja otra sombra. ¿Quién eligió a la consellera? ¿Quién confió en su criterio? ¿Quién le dio las competencias? La cadena es circular y vuelve al despacho del presidente. Intentar esquivar el golpe soltando que todo es operativo es una cobardía política con corbata. En un país serio, la pregunta no es si el presidente dijo palabra por palabra actívese la UME, sino si ejerció su liderazgo. Y aquí el relato que intenta construir Mazón suena a yo no estaba, y si estaba, no me enteré, y si me enteré, no mandaba. Conclusión. Un presidente ausente que se jacta de su ausencia como si fuera virtud institucional. Y ojo al detalle del relato machista. Meter eso en el cóctel, cuando el foco es la gestión de una catástrofe con centenares de muertos, roza lo indecente. Es tirar la piedra a la charca ideológica para desviar el tema. Si había un acoso político, denunciese con claridad, con pruebas, y al margen del análisis técnico de por qué no sonó la alerta a tiempo, por qué no se movilizó antes la UME o por qué CECOPI tardó lo que tardó. Lo demás es ruido con purpurina. Pero aquí no hay santos. Si hoy tocara sesión de control, veríamos a Sánchez dando lecciones de Estado, a Feijóo con su indignación templada, a Abascal reclamando orden y a Yolanda cantando el estribillo de la cultura del cuidado. Ayuso haría un directo con los medios amigos, Puigdemont emitiría desde el exilio telemático, y Montero hablaría de los fondos europeos como quien promete el gordo del niño. Mientras, la gente de a pie solo quiere que, cuando el cielo se abra, la administración cierre filas y no WhatsApp con excusas. Lecciones de la dana que nadie quiere aprender. 1. Unificar sistemas de alerta con lenguaje claro y obligatorio, sin romanticismos autonómicos que convierten cada aviso en un dialecto. 2. Protocolos con disparador automático cuando se cumplan umbrales objetivos de radar y pluviometría. 3. Cadena de mando pública y transparente, con nombres y funciones visibles y un responsable político único que rinda cuentas sin parapetos. 4. Simulacros serios, no PowerPoint. 5. Auditoría independiente, no el primo del cuñado elevando actas. 6. Dimisiones cuando toque, sin dramas, como señal de respeto. Y ahora, la parte que nadie quiere oír. Si el presidente estaba comiendo cuando empezó todo, es humano, todos comemos. Si llamó después, bien, más valen llamadas que silencios. Pero si no asumió el mando, si no exigió la activación total, si solo pasó por el guión como figurante con traje, entonces el problema tiene la forma de un sillón. No basta con decir yo no di ninguna instrucción. Precisamente por eso está usted ahí, para darlas cuando el Estado autonómico se queda corto. Si la consellera falló,
la responsabilidad política sube por las escaleras hasta el piso noble. Mientras tanto, que nadie en Moncloa o en Génova o en Ferraz se ponga digno. Cada cual lleva su colección de fiascos meteorológicos, incendios, dañas, nevadas y pandemias. La épica llega siempre tarde y la culpa siempre llega puntual. El ciudadano, ese ser mítico que solo aparece en los discursos, necesita una cosa: que la próxima vez su móvil suene, que la policía sepa por dónde, que la UME arranque sin mirar al reloj grande, que el CECOPI sea reflejo y no trámite, y que el presidente de turno no sea comentarista de su propia inacción. Cierre con retranca. Hoy Mazón se declara inocente por exceso de presidencia decorativa. Pradas, si habla, dirá que siguió el protocolo. La oposición, a coro, pedirá comisión. Y al final, como siempre, el informe dormirá en una estantería con nombre técnico, tapa azul y grapas duras. En La Voz del Congreso no compramos ese cuento. Aquí no nos casamos con nadie. Sánchez, Abascal, Feijóo, Yolanda, Puigdemont, Ayuso, Montero y compañía, todos expertos en colocar la foto y descolgar el teléfono cuando toca. El día que llueva otra vez, y lloverá, ya veremos quién tiene el paraguas y quién vuelve a poner la mesa en el ventorro. Porque lo que de verdad indignó no fue el menú, fue el silencio entre plato y plato. Y porque, mientras los políticos juegan a pasar la patata caliente, la gente solo quiere que el Estado, sea cual sea su acento, funcione. La próxima vez, menos relojes en la entrada y más manos en el mando. Y si no, que recojan y se vayan. Que en este país sobran discursos y faltan responsables.